¿Qué tal? Vamos a continuar con el estudio de la medida y la dimensión de Hausdorff y qué pasa cuando la transformamos a través de funciones Holder y Lipschitz continuas. ¿Okay? Entonces vamos a generalizar un resultado que vimos la lección pasada. Este es el teorema 220. ¿Okay? Y dice, sean T y S mayúscula, dos mapeos de Rn en Rn, ¿okay? que satisfacen la condición de que existe una C estrictamente positiva y un alfa estrictamente positivo, tal que el módulo, la norma euclidiana de T, ya saben que le digo a todo módulo, de T de X menos T de Y es menor o igual que C por S de X menos S de Y a la alfa para toda X y Y que pertenecen a Rn. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, para cada E que pertenece a la potencia, tenemos que H a la S entre alfa de T de E es menor o igual que C a la S entre alfa de HS de S mayúscula de E para toda S entre 0 e infinito, y B, la dimensión de Hausdorff de T de E es menor o igual que 1 entre alfa por la dimensión de Hausdorff de S de E. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esto es una generalización del resultado pasado, y simplemente que el resultado pasado, S era la identidad, ¿no? El mapeo de identidad. ¿Ok? Bueno, vamos a demostrarlo. ¿Ok? Demostración. Demostración. Pues ya saben, sea S que pertenece al intervalo 0 infinito. ¿Ok? Entonces, para epsilon mayor a 0, arbitrario y un delta que pertenece a 0 infinito cerrado, o sea, veis una delta cubierta de la imagen de E bajo S, ¿ok? Esto está contenido en Rm, ¿sale? Y es tal que ocurre que la suma de I en los naturales de BI a la S es menor o igual que HS delta de S de E más epsilon, y esto pues, de entrada a su vez es menor o igual que HS de S de E más epsilon, ¿no? Entonces esta es por la definición, la primera desigualdad es por la definición, y la segunda pues es exactamente por lo mismo, el límite, ya saben que es domina a cada una de las HS deltas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a definir otra colección, otra sucesión de conjuntos. En sí lo que queremos probar la prueba es muy idéntica, porque es muy parecida, porque lo que queremos probar es que satisface el resultado anterior, pero sobre la imagen de ese, ¿no? ¿Ok? Es lo que nos está diciendo. ¿Sí?
Entonces, vamos a definir WI definido como WI va a ser T de S a la menos 1 de BI. Ajá. La imagen inversa de BI, ¿sí? Para todo I en los naturales. Entonces lo que vamos a hacer primero es demostrar que WI es una C por delta alfa cubierta de T de E. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, de entrada, como sabemos que S de E está contenido en la unión de los BI con I en los naturales, ¿ok? Entonces, porque tenemos que esto es una cubierta, ¿ok? Pues tenemos la siguiente cadena de contenciones. Tenemos que E, pues esto obviamente está contenido en S a la menos 1 de S de E, o sea, la imagen inversa de S de E, ¿sí? ¿Okay? Y esto pues está contenido en S a la menos 1 de la unión de los BI, ¿ok? Tomando esto en cuenta. ¿Sale? Y esto es simplemente aplicando propiedades de la imagen. Esto es la unión de S a la menos 1 de BI, ¿ok? Con I en los naturales. S a la menos 1 de los BI, la unión, ¿sí? Bueno, entonces podemos aplicarle T a esa contención. Y entonces T de E pues está contenido en T de la unión de S a la menos 1 de BI, ¿ok? Pero pues esto otra vez por lo mismo es la unión de T a la S menos 1 de BI, ¿ok? Que es igual a la unión de los WI, ¿no? Entonces aquí acabamos de probar que esto es una cubierta, ¿sale? Pero hay que probar que es una C por delta alfa cubierta, entonces ahora hay que calcular la estimación, ¿no? Y estimarla, ¿sale? Luego, ay, está infestado de sapos esto. Permítanme un momento. Ok. Entonces, luego, para estimar el diámetro de los WI, pues tomamos W' y W' en WI, ¿sale? Entonces existen Z' y ZB' que pertenecen a S a la menos 1 de BI, tales que yo puedo representar esto como W', pues es T de Z' y W', pues es T de ZB', ¿sí?
¿Sale? Bueno, entonces vamos a estimar. Tenemos entonces que W' menos W' en módulo, pues es T de Z' menos T de ZB', ¿ok? Y a esto le podemos aplicar la hipótesis, porque esto es menor o igual que S mayúscula de Z', ¿sí? ¿Ok? Menos S mayúscula de ZB' a la alfa, ¿ok? ¿Sale? Bueno, pero como ZB' y ZB' están en S a la menos 1 de BI, pues entonces tengo que S de Z' y S de ZB' pues están en BI, ¿no? Están aplicando imágenes inversas ahí. ¿Sale? ¿Ok? De tal manera que S de Z' menos S de ZB' en módulo es menor o igual que ¿qué? Pues como están en BI, pues son menores o iguales a delta, ¿no? Son menores o iguales a delta, ¿sale? Porque quedamos que esta es una delta cubierta, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo aquí la desigualdad, por lo tanto tenemos que el módulo de, o la norma, más bien la norma de W' menos W' es menor o igual que C por delta al alfa. Lo que quiere decir que el diámetro de WI es menor o igual que C por delta al alfa, ¿vale? Entonces, por lo tanto, obtenemos lo que queríamos, ¿no? La WI es una C por delta al alfa cubierta de TD, ¿va? Ahora, también tenemos lo siguiente. También tenemos que W' menos WB', esto es menor o igual que una constante por S de Z' menos S de ZB' a la alfa, y esto es menor o igual que C por BI al alfa, el diámetro de BI, ¿no? Por hipótesis, porque nos tomamos los BI como cubierta, ¿no? De S de I, ¿sale? Una delta cubierta, ¿sí? Bueno, esto quiere decir que entonces el diámetro de WI también es menor o igual que una constante por el diámetro de BI al alfa. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Por lo tanto, tenemos que H a la S entre alfa de C por delta alfa de TD pues es menor o igual que la suma sobre los naturales del diámetro de los WI a la S entre alfa, ¿ok? Y esto es menor o igual
que la suma de C a la S entre alfa del diámetro de BI a la S. ¿Ok? Por esto de aquí. ¿Ok? Y esto pues es menor o igual que C a la S entre alfa por H a la S de S mayúscula de E más epsilon. ¿Okay? Así nos tomamos las cubiertas. ¿Okay? Y esto es para toda epsilon mayor a 0. Entonces, por lo tanto, por la arbitrariedad de epsilon, tenemos que H a la S entre alfa de C por delta alfa de T de E, esto es menor o igual que C a la S entre alfa de HS de S de E. ¿Okay? Y dejando que delta converja a 0, pues ya saben que esto implica que H a la S entre alfa de T de E es menor o igual que C a la S entre alfa de HS de S mayúscula de E. ¿Okay? Que es la desigualdad que queríamos. ¿Sí? Esto prueba A. ¿Sí? Ahora B se hace igual, muy parecido a como lo habíamos hecho antes. Esta desigualdad me dice algo, ¿no? Esta desigualdad me dice que si HS de S de E vale 0, entonces este vale 0. ¿Okay? Entonces, para B, usamos el mismo argumento que antes. Entonces, aquí sí es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que, de acuerdo con esta desigualdad, el conjunto de todas las S entre 0 e infinito, tales que H a la S de S de E vale 0, este conjunto está contenido en el conjunto de todas las S entre 0 e infinito, tal que H a la S entre alfa de T de E vale 0. ¿Ok? Y entonces, usando el teorema, creo que era 2.14, donde caracterizamos la dimensión, de acuerdo a esta gráfica que ya habíamos visto de la función HS, la dimensión de Hausdorff de T de E es el ínfimo de S entre 0 e infinito, tal que H a la S de T de E es igual a 0, y esto pues es el ínfimo haciendo un cambio de variable de S entre alfa entre 0 e infinito, tal que H a la S entre alfa de T de E es igual a 0, saco el 1 entre alfa, entonces 1 entre alfa por el ínfimo de todas las S entre 0 e infinito, tales que H a la S entre alfa de T de E es igual a 0, ¿ok? Pero por esta contención esto es menor o igual que 1 entre alfa por el ínfimo de todas las S entre 0 e infinito, tal que HS de S de E es igual a 0. Y esto es exactamente 1 entre alfa por la dimensión de Hausdorff del conjunto S mayúscula de E. ¿Sale? Y ahí acabamos. ¿Va? Ok.
Entonces, ahora les voy a dar un ejemplo. Lo conocen, pero esto es para recordar, ¿ok? Eventualmente lo vamos a usar, pero les voy a dar un ejemplo de una función que en particular es Lipschitz. Ajá. Esta va a ser importante después, pero ya la conocen. La verdad es que ya la conocen. Ejemplo. Bueno, pues sea t una función de clase C1 sobre omega en Rm m con omega contenido en Rn, un abierto. ¿Ok? Sea también E un conjunto convexo, ¿okay?, contenido en omega. ¿Okay? Entonces, si el gradiente de t, o sea, su derivada, ¿okay?, está acotada sobre E, entonces t es Lipschitz. ¿Okay? T es Lipschitz sobre E. ¿Okay? Esta notación espero que estén familiarizados. Es derivada, es la derivada, ¿okay?, de t. En este caso, como t es una función de Rn en Rm, es una matriz, que es su gradiente. ¿Okay? Entonces, la demostración es muy simple, es nada más una aplicación del teorema del valor medio. Sea t igual a G1 hasta Gm. ¿Ok? Porque como está en Rm, t es es un vector. ¿Sale? Entonces, por hipótesis, existe una B estrictamente positiva, tal que la parcial de GI respecto XJ en módulo, aquí me falta evaluado en algún punto P, es menor o igual que B es menor o igual a B para todo Pn. ¿Sale? Y para todo I de 1 hasta M y J de 1 hasta M, ¿no? Entonces, creo que es claro, ¿no? Porque si esto está acotado, ¿eso qué quiere decir? Que la norma de Frobenius de esto está acotada, ¿ok? Pero si acotas la norma de Frobenius de esto, pues entonces acotas cada componente, obviamente, ¿no? ¿Sale? Bien, aquí es J va en N, ¿sí? Son las derivadas. Es decir, la I corre de 1 hasta M y la J de 1 hasta N, ¿sí? Bueno, entonces sea P, que pertenece a E y H, un vector, va a ser un incremento hasta Hn en Rn, ¿ok? Tal que P más H también está en E, ¿sí? Entonces, para cada I de 1 hasta M, es el teorema del valor medio, pero ojo, de varias variables, ¿ok?, aplicado a cada componente GI, ¿sí?, asegura que
Acuérdense, es muy importante, es a cada componente. Por eso lo descomponemos en componente. El teorema del valor medio en varias variables aplicado a vectores no es cierto. Ajá. Pero varias variables cuando la función es un campo escalar, ese sí. ¿Sí? Por eso lo estoy aplicando a cada GI. Entonces asegura, y me refiero a que no es cierto en la manera en que lo voy a usar, porque sí hay versión de teorema del valor medio para campos vectoriales en varias variables. Sí hay versión de ese, pero no es la misma que voy a usar ahorita, es otra. Ajá. Entonces, asegura que existe un punto P asterisco que está entre P y P más H, ¿ok? En el segmento de recta entre P y P más H, tal que GI en X más H menos GI en P es la suma de J igual a 1 hasta N de la parcial de GI respecto a XJ evaluado en PI asterisco. Ajá. Y aquí sí es sin I. ¿Ok? Por HJ. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, podemos estimar, ¿no? Porque si tomamos la norma al cuadrado, tengo que GI en P más H menos GI en P al cuadrado, pues esto es menor o igual, ¿ok? Que la suma de J igual a 1 hasta N de la parcial de GI respecto de XJ de P asterisco, todo esto al cuadrado punto la suma de J igual a 1 hasta N de los HJ al cuadrado, que lo único que hice fue tomar la norma de esto, luego aplicar desigualdad del triángulo. Eso es menor o igual que la suma del producto de las normas, pero esto es un producto interno. De hecho, desde acá, todo esto es un producto interno, ¿no? Para cada I es un producto interno, entonces le aplican a ese producto interno Cauchy-Schwarz, por eso les queda esto, nada más que ya lo elevé al cuadrado, ¿sí? Ahora, esto es menor o igual, fíjense, cada una de estas la puedo acotar por B, ajá, pero aquí hay M por B al cuadrado, por la norma de H al cuadrado, porque esta es la norma al cuadrado. Aquí hay N términos que puedo acotar con B, entonces así lo escribimos. Bueno, entonces, ahora sí, T de P más H menos T de P, ¿ok? Ahora voy a tomar la norma euclidiana de eso al cuadrado, pues es la suma de igual a 1, lo voy a escribir abajo, esto es la suma de I igual a 1 hasta M de GI en P más H menos GI en P al cuadrado. Entonces cada una de estas ya está estimada, nada más, y de hecho la estimé uniformemente, ¿no? Nada más que ahora a la hora de tomar la suma por M elementos, pues me queda M por N por B al cuadrado por la norma de H al cuadrado, ¿sí? Y ya está, ¿no? Ya está, porque entonces el módulo de T en P más H menos T de P es menor o igual que la raíz de M por N por B por el módulo de H, ¿okay? Entonces, por lo tanto, tengo que
t de x menos t de y en norma, pues es menor o igual que raíz de m por n, ¿sí? Por b por x menos y para todo xy que pertenecen a y. ¿Sale? Obviamente estoy poniendo h como x menos y, el incremento. ¿Ok? Bien. Vamos a dar una definición. Este es un ejemplo importante, este que acabo de dar. ¿Ok? Porque lo vamos a usar más adelante. Y de hecho, en general, el más importante de las funciones que interactúan con la medida de Hausdorff son las funciones Lipschitz. Ya verán por qué. ¿Ok? Aquí hay un fantasma. Vamos a dar la definición 2.5. Decimos que un mapeo T de un conjunto E en la potencia de Rn es una equivalencia con coeficientes C1 mayor a 0 y menor o igual que C2, ¿sí? Si T satisface la condición de que T de x menos T de y en módulo es mayor o igual que C1 por x menos y es menor o igual que C2 por x menos y para todo x y y que pertenece a y. ¿Sí? Entonces, en particular, ¿por qué se le dice equivalencia? Porque fíjense que me está diciendo que este mapeo realmente hay una constante de proporción que afecta el mapeo, el diámetro del conjunto donde estás definiéndolo, ¿sí? Pero es una constante fija, la proporción es fija. Esto entre esto es menor o igual que C2, por un lado, y esto entre esto es menor o igual que entre C1. Entonces me está dando ahí constantes de proporción, me está diciendo exactamente esta norma es equivalente a esta.